Una vez más, bienvenidos todos. ¿Por qué no se ponen de pie conmigo, por favor? Vamos a iniciar orando. Padre bendito, una vez más te damos las gracias por el privilegio enorme que nos das de poder venir a este lugar, Señor, no solamente a exaltar tu nombre, a cantarte, a adorarte, a ser fortalecidos, Señor, y instruidos en tu palabra, sino que también, Señor, trae descanso a nuestras almas el hecho de estar acá. Como también, Señor, es de descanso para nuestros cuerpos. Lleva gloria a tu nombre, Señor, a través de nuestras aflicciones. Lleva gloria, Señor, a tu nombre en aquellas circunstancias, Señor, que nosotros no vamos a entender jamás por qué suceden. Pero, Señor, en cualquier circunstancia y por cualquier motivo, sé tú glorificado, Señor, en nosotros. Bendice, Señor, a aquellas que están entre nosotros, a aquellas que son madres. Gracias, Señor, por el privilegio que tú les has dado y esa encomienda, Señor, que has puesto sobre sus manos de poder, Señor, llevar a cabo el diseño que es tu diseño. Y ayúdanos, Señor, a que nuestros matrimonios, a que nuestros hogares, a que nuestras hijas, a que nuestras, Señor, a las mujeres de tu pueblo puedan ser sus corazones guardados de tanta incredulidad, de tanta barbarie que se lleva a cabo, Señor, en los escritorios de los políticos en este momento. Guárdales sus corazones y a nosotros como iglesia y como hombres, Señor, ayúdanos a poder ser guía para ellas, para que juntos, Señor, podamos glorificar y exaltar tu nombre y llevar a cabo la labor que tú, Señor, encomendaste a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, así como están, busquen conmigo el Proverbios 31, versículo 28. Solamente vamos a leer un versículo. Tenía como propósito leer todo el proverbio, pero nos vamos a quedar en el versículo 28 nada más. Proverbios, capítulo 31, versículo 18, dice así el proverbista: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Pueden tomar sus asientos después de haber leído estas palabras. Es un gozo poder estar nuevamente acá, reunidos en el día del Señor como iglesia. Y esta tarde hemos querido hacer una pausa en la serie que estamos llevando de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y lo hemos hecho con el propósito de reconocer a las que son madres entre nosotros y a unirnos a esa celebración. Hay algo consciente que ya para el mes de mayo, ya en la mente de la gente está, ellos planean su tiempo, su mes, y dicen, bueno, viene el Día de la Madre. Y está ahí. Así que queremos hacer eso, pero al abordar ese tema, o un tema como este, hablar acerca de las mujeres, de las madres, no queremos dejar a un lado otros aspectos que son relevantes para nuestras hermanas en todas
las facetas de su vida, en todas las áreas de su vida. Y aunque vamos a tocar algunos aspectos tocantes para las hermanas en su labor como madres, también vamos a ver aspectos que son de suma importancia para ellas a nivel general, en toda su generalidad como mujeres, como hijas de Dios, y como el Señor les ha provisto de dotes especiales y únicos para con ellas dentro del matrimonio, dentro de la sociedad, pero principalmente la bendición que tiene la iglesia de poder tenerlas entre nosotros. Es una bendición que hayan mujeres dentro de la iglesia local. Y en la historia han existido dos extremos. Muchas personas han querido abogar a través del tiempo porque han entendido y han considerado que el papel de las mujeres se ha rebajado a un nivel que es propio para personas de segunda clase. Ellos piensan que el papel de la mujer se ha rebajado a un papel de una segunda categoría dentro del reino de Dios. Ellos han querido abogar por eso y estos han querido intervenir para que haya una mayor participación de las mujeres dentro del ministerio, incluyendo el ministerio de la predicación y el ministerio pastoral. Y por eso dije yo, hay dos extremos, ese por un lado, y por el otro lado, el otro extremo es que aquellos que reducen el ministerio o el rol de la mujer dentro de la iglesia, que no dan oportunidad alguna para que las mujeres desarrollen y pongan en práctica las habilidades que Dios les ha dado, los dones que Dios les ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces hay dos extremos, uno que han querido introducir a la mujer a un rol que bíblicamente no le corresponde, y otros han querido hundir demasiado ese rol o esa labor que Dios les ha llamado a ejercer dentro de una iglesia. Y la revelación de Dios siempre ha sido objeto de ataque. La revelación siempre ha sido objeto de ataque. Y si hay un tema que ha sufrido y que sigue sufriendo esos embates, ha sido el rol de la mujer dentro de la sociedad, dentro del matrimonio y dentro de la iglesia. Y nosotros lo conocemos. Hay mujeres que dentro de su matrimonio son tratadas como esclavos, son tratadas como objetos. Dentro de la sociedad nosotros ahora estamos viendo que se ha levantado una ola feminista en donde están sembrándole cosas y ideas que lejos de darles una libertad, lo que las convierten es en esclavas de otras situaciones. Y el papel de la iglesia no deja de ser tampoco una confusión o un tema espinoso. Mujeres tomando roles que no le corresponden como Dios lo ha establecido. Así que ambos extremos no encajan con el valor que tiene la mujer en la mente y en la voluntad de Dios. La Biblia exalta de manera justa y de manera equilibrada a las mujeres en contra de las culturas que siempre la han tratado de distorsionar. Hoy en día se promociona la famosa liberación sexual, la famosa liberación femenina, o sea, acerca de las mujeres, en contra de la supuesta opresiva y anticuada estructura de las Escrituras. Se ha levantado. Pero la pregunta sería, ¿será que las luchas que se están levantando le dan una verdadera libertad a las mujeres?
Esa búsqueda de la libertad, por el contrario, las vuelve en esclavas y son más usadas y abusadas hoy más que nunca que en cualquier otro punto de la historia. En esa búsqueda de la independencia son entregadas a cosas que nosotros sabemos, a la pornografía. Son negociadas como animales. Son usadas para todo tipo de actividades denigrantes, sin cariño, sin apoyo y en abandono. De hecho, los grupos que apoyan el derecho al aborto, apoyan y atacan y señalan el egoísmo y la irresponsabilidad de los hombres con la finalidad de liberar la mente de estas mujeres, aprobando el asesinato de los niños en sus propios vientres. Y a medida que el tiempo avanza, el nivel de la crueldad también avanza juntamente con las atrocidades. Y se escucha, y esto es lo peor, se escucha que asoman leyes que quieren aprobar el asesinato aún de bebés ya nacidos. Eso es el nivel al que la sociedad ha llegado, denigrando el rol, el papel de la mujer dentro del matrimonio, dentro de la sociedad y dentro de la iglesia. Y lo único que eso demuestra es que las naciones de alguna manera ya están bajo el juicio de Dios. Eso es lo único que se mira. Las naciones ya están bajo un juicio divino. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto? Quiero que vaya conmigo y después ¿por qué estoy hablando de todo esto? Quiero poner en contexto qué es la mujer y qué debe de ser la mujer hoy en día. Romanos 1:18 en adelante dice, y solamente quiero que me vayan siguiendo ahí con su vista. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué decimos esto? Hay una ley escrita en el corazón de cada individuo. Las personas no pueden sacar una conclusión veraz que existen nada más por un accidente. Ellos inconsciente o conscientemente saben que hay un creador, que hay una fuente de vida. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y esta es la ley escrita en el corazón de cada uno. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios a través de esa ley escrita en el corazón de ellos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Nosotros provenimos de un accidente, de una explosión, no hay un creador, no tenemos a alguien a quien rendirle cuentas. Entonces se envanecieron en sus razonamientos mismos que ellos dicen ahora querer abogar por la vida de unas mujeres sin antes considerar la vida de otro ser que llevan dentro del vientre estas mujeres. Y luego dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Y esa palabra es un poquito fuerte. No hay luz. Hay un corazón que está en oscuridad. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esa palabra de necios, eso quiere decir un corazón no regenerado. Y como no es un corazón regenerado, está en deuda con la justicia de Dios y un día ha de dar cuentas en el día del juicio.
No así con un corazón regenerado, un hijo de Dios. Versículo 24, por lo cual, y ahí está el juicio de Dios. Por lo cual, como ellos dijeron, se hicieron sabios en sus propios razonamientos, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y ese Creador el cual es bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y otra vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, que está directamente relacionado con lo que ahorita estamos viviendo en la actualidad nosotros, contiendas, engaños y malignidades, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pero ahora usted me va a preguntar, bueno, pero ¿por qué está el Día de la Madre? ¿Por qué estamos hablando de tanto juicio? ¿Por qué estamos hablando de tanto juicio, de tanta perversidad, de tanta envidia, malicia, homicidios y todo eso? Bueno, lo he querido mencionar para poner en contexto de la sociedad en la que nosotros vivimos y en donde la imagen de la mujer directamente, la maternidad, se ve sumamente afectada por esta decadencia social, moral y espiritual que nos ha tocado vivir. Por eso lo quise mencionar y pido ahí una excusa. Pero que aún en medio de todas esas desesperanzas, hay un plan que era, que es y que siempre será para la mujer. Y eso no es por motivo de la revolución, sino por el plan perfecto y eterno de Dios que vive y que permanece para siempre. Tenemos un plan, hay un plan. ¿Y saben qué, mis hermanas? ¿Saben qué, madres? ¿Saben qué, mujeres? Desde el primer capítulo de la Biblia se nos enseña que tanto las mujeres como los hombres llevamos el sello de la propia imagen de Dios. Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, les dijo a los dos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué privilegio es ese? Fructificad y multiplicaos. Ahí está la labor de las madres. Labor de las madres que ahora en la sociedad están tratando de decirle, hijos. Bueno, yo he escuchado de comentarios en donde dicen cuántos hijos, o las madres con los hijos están platicando y dicen cuántos hijos vas a tener. Y le dice, con uno es suficiente. Hay un corazón que se está llenando de egoísmo. ¿Se imaginan esto? Conozco a uno, hay unos pastores que son muy conocidos. Hay uno que se llama Kevin DeYoung. Ese hombre tiene 9 hijos. Ahí aparece con su familia, una hermosa familia. Fructificad y multiplicaos.
llenad la tierra y sojuzgadla. Así que el hombre y la mujer son iguales en importancia delante de Dios. No hay nada más, no hay nada menos. Iguales en importancia delante de Dios, pero con roles diferentes. No hay un hombre saliendo embarazado, no hay un hombre amamantando a su hijo. Ya son cosas, ya desde la propia creación establecido el rol para cada quien. ¿Cuál fue de los primeros mandatos que Dios les dio a ambos? Fructificad y multiplicaos. Ahí está. La hermana, la mujer, la madre, recibiendo el privilegio de poder ser madre. ¿Cómo entonces podemos ver lo que yo les mencioné hace un rato acerca de la ira de Dios en nuestros días? Digámosle a uno de estos matrimonios entre hombre y hombre que se multipliquen. Digámosles. Digámosle a estos matrimonios entre mujer y mujer que se multipliquen. Es una aberración. Y hablar en contra de estas cosas podría traer problemas en la sociedad. Pero ciertamente nosotros no podemos callarlo. Hay un diseño que ya ha sido establecido por el juez de la tierra. Y ese plan tiene que llevarse a cabo. Así que haciendo uso de sus facultades y aprovechando de sus privilegios, hay mujeres que han marcado el rumbo de la historia cuando se han dispuesto a ser obedientes, a ser madres. Los hombres y las mujeres fueron creados iguales. Las mujeres tienen papeles prominentes y muy importantes dentro de las narrativas bíblicas claves. Los esposos hemos de ver a nuestras mujeres, a nuestras esposas, como compañeras preciadas y como ayudas idóneas. Ese es el papel de la mujer, como también del hombre. En ningún momento es su diseño ser como un mueble de la casa, o mucho menos como esclava. Yo no puedo ver a mi esposa como un vaso de ahí que yo puedo usarlo como un mueble. En ningún momento fue ese el diseño de Dios. Mire conmigo lo que dice Génesis 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Ahí hay cosas, hay artículos, hay objetos. Pero hay una diferencia cuando pasa a hablar de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová, la mujer prudente. Mas de Jehová, la mujer prudente. Así que en ningún momento el diseño de Dios para la mujer es ser un objeto o ser un artículo. De Jehová es la mujer prudente. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas. Eso es algo que está diciendo ahí el autor. Goza la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Allá hay algo que ha sido delegado para nosotros los hombres ahí. Goza de la vida con la mujer que amas. Y como vas a gozar de la vida con la mujer que estás amando, todas las cosas, todo tu trabajo, todos tus afanes debajo del sol van a ser apuntando a que esta mujer esté bien para que tú puedas gozar y amarla. Otro aspecto por el cual la mujer es de alta estima delante de los ojos de Dios, mire lo que le mandó al pueblo en el Sinaí cuando fueron dadas las tablas de la ley.
el Decálogo, los 10 mandamientos, Éxodo 20:12. ¿Por qué es que nosotros estamos hablando de la importancia de la mujer? En los mismos 10 mandamientos, en Éxodo 20:12, nosotros estamos recibiendo un mandato, y a los hijos especialmente, en donde les dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está otra vez, la mujer. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No es una garantía que un hijo que obedece y honra a sus padres llegue como a Matusalén, no. Pero es una largura de días en el sentido espiritual. Es evidente que la Biblia nos enseña los distintos roles previa y divinamente ordenados para los hombres y para las mujeres. Y esos son perfectamente exhibidos en las circunstancias de la creación misma. Por ejemplo, nuestras hermanas tienen papeles únicos y vitales en la maternidad, ¿no es cierto? Papeles únicos y vitales en la maternidad, en la crianza de los pequeños. Pero también Dios ha hecho a la mujer con necesidades diferentes. Y esas necesidades diferentes la hacen a ella depender de protección y depender de apoyo. Y el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, vivid sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vaya mandato para nosotros. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. En la Escritura, una vez más, establece el orden apropiado en la familia y en la iglesia, asignando las responsabilidades de protección y de liderazgo a los esposos. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Rol establecido para el hombre. Y de la misma manera, por diseño divino, ha asignado a los hombres para la labor de la enseñanza en el culto público y dentro de la congregación. Así que aquí entonces es cuando surge la pregunta: ¿cuál puede o debe de ser la labor en la iglesia local para las madres, para las mujeres? Y no es de sorprender que hay mujeres que fueron importantes en la iglesia primitiva y que ese modelo puede ayudarnos a nosotros como iglesia. Y si usted tiene un lapicero y quiere anotar ahí, yo voy a citar algunos textos en donde se puede ver Hechos 12 del 12 al 15. Hechos 12 del 12 al 15, nosotros vemos mujeres que marcaron y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba ahí en la puerta. Primera de Corintios 11, del 11 al 15. Primera de Corintios 11, del 11 al 15. Mujeres involucradas en la iglesia primitiva. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios.
Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, hablando ya de otros aspectos, pero nosotros no podemos ser sin la mujer y la mujer tampoco puede ser sin nosotros. Así que cuando nace la iglesia en el Nuevo Testamento, las mujeres estaban allí orando con los discípulos. Las mujeres involucradas orando con los discípulos. Hechos 1 del 12 al 14. Hechos 1 del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿con quién? Con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ven la labor de la mujer ahí? Algunas fueron reconocidas por sus buenas obras. Hechos 9:36, hablando acerca de Dorcas. ¿Se recuerdan esta mujer llamada Tabita? Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Mujer ahí también involucrada. Otras eran reconocidas por su hospitalidad. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Otra vez ahí, de una mujer hospitalaria. Otras por su entendimiento de la sana doctrina y sus dotes espirituales. También reconocida. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿se recuerdan esta mujer cuando estuvieron escuchando a Apolos? Apolos era poderoso en las escrituras, pero cuando llegó Priscila y Aquila, escucharon que algo le faltaba. Y esta mujer sabía y lo llamaron aparte y le instruyeron más acerca de la palabra del Señor. No lo hicieron en culto público. Lo llamaron aparte y le instruyeron, incluido una mujer ahí. De hecho, en la segunda epístola de Juan, esta carta, la segunda epístola de Juan, está dirigida a una mujer prominente. Si usted quiere buscar segunda de Juan conmigo, lo puede hacer. Y si no, yo se lo leo para que lo corroboremos. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Esta carta está siendo dirigida también a una mujer. Y según algunos intérpretes dicen de que esto es Juan está usando una metáfora. Juan es ese anciano. Dice ahí el anciano, o sea, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Algunos, como les decía, usan una metáfora que dicen de que la carta está dirigida a una iglesia, que la iglesia es la señora y que los hijos son los miembros de esta iglesia local. Pero algunos coinciden que también se trata de una hermana muy prominente que tenía su iglesia en su casa y que esta mujer también tenía estos hijos a quien Juan le dirige la carta. Así que esos son ejemplos de mujeres que nosotros tenemos, que Dios les ha usado, mujeres que han estado involucradas dentro de la vida de los matrimonios de la iglesia primitiva también. Ejemplos de madres que vivieron vidas piadosas. Eso es, y quiero mencionar algunos ejemplos de algunas madres que vivieron vidas piadosas, fortalezas ocultas en una madre débil. Yo estuve leyendo un libro que se llama Mujeres Piadosas.
Y encontré varios ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de John Newton. ¿Se recuerda este famoso personaje que escribió el canto que se llama Sublime Gracia? Hasta el momento nosotros cantamos. Pero ¿qué pasó con este muchacho? Su madre, Elizabeth Newton, a pesar de ser una mujer muy enferma, aprovechó el tiempo con John, con su hijo. A los 4 años, este niño ya podía leer, oró para que el Señor le llamara al ministerio. Tristemente, Elizabeth Newton no pudo ver realizado este sueño, esta oración, porque a causa de la tuberculosis murió a los 27 años de edad. Apenas tenía 7 años John Newton. Pero se imaginan, un niño de 7 años ya quedó con la mente minada del Evangelio por causa de la instrucción de su madre. Él sirvió en el ministerio y es el autor de este hermoso himno que todavía nosotros cantamos, Sublime Gracia. Esta mujer tenía una debilidad física, pero que esa debilidad la llevó a orar aún más fervientemente para que su tiempo o tiempo que ella consideraba de vida pudiera ser bien utilizado. Y ciertamente el Señor, aunque ella no lo logró ver, el Señor escuchó su oración. Otra oración de una madre piadosa, la mamá de Hudson Taylor. Este muchacho era de apenas 15 años cuando salió a trabajar. Su papá lo mandó a trabajar y a los 15 años llegó y trabajó en un banco. Y cuando llegó al banco, él se dio cuenta que el evangelio era causa de burla, era causa de todo este tipo de cosas. Y él se unió a esas burlas, endureciendo su corazón en contra de Dios y en contra del mensaje del evangelio. Y él se fue a trabajar a miles de kilómetros de distancia de donde su madre estaba. Pero a kilómetros de distancia había una mujer que estaba de rodillas, orando y persistiendo en oración por causa de este muchacho, Hudson Taylor. Y es impactante leer cómo es que este muchacho finalmente, mientras estaba en casa de sus padres, se mete a la librera de su papá, a la biblioteca de su papá, y encontró un tratado que se titulaba Pobre Richard. Eso es lo que enseña esta literatura. Y llegó a las sencillas palabras en donde decía la obra acabada de Cristo. Su vida cambió, entregó su vida al Señor y al ministerio misionero. Y un día tuvo que despedirse de su madre con su conciencia que ella jamás volvería a ver a su madre. Pero la oración de esta madre piadosa fue contestada. Y él escribió en su biografía de que aunque ya no iba a volver a ver a su madre en esta tierra, él sabía que la iba a ver en los lugares celestiales después. Virtudes de madres que oran. Otra virtud que yo pude darme cuenta y que me impactó muchísimo, y esta es la que más me impacta a mí, la mamá de Charles Spurgeon. Esta señora tuvo 17 hijos. Ella leyó Génesis 1, 24 al 27. Multiplicados hizo juzgar la tierra. 17 hijos. Este muchacho, la mamá se llamaba Elisa. Este muchacho vivió algunos lapsos de tiempo con sus abuelos por causa de que la mamá tuvo muchos hijos. Tenía un recién nacido, a otro niño que estaba, por causas diversas, estuvo con sus abuelos. Su papá, el papá de este muchacho, era un pastor que cierto día interrumpió sus labores ministeriales para ir a su casa y dedicarle cierto tiempo a su familia. Y al entrar, no vio a ninguno de sus hijos. Y leí que mientras él iba subiendo las gradas de su casa para ir a sus habitaciones, su mamá tenía a sus hijos arrodillados y oraba por nombre, por la salvación de cada uno de ellos.
Y que cuando este pastor, este padre se dio cuenta y escuchó esto, con la misma se dio vuelta y no salió a interrumpir, y su oración fue: Señor, voy a ir a continuar con tu obra porque mis hijos están en buenas manos. La oración de Elisa era de que sus hijos fueran salvos, que Dios extendiera su misericordia salvífica sobre ellos. El mismo Charles Spurgeon escribió una de las oraciones que su madre hacía, y estas dicen así. Una de las oraciones de la mamá de Charles Spurgeon era: ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, ¿no será que perezcan por ignorancia? Pues yo les he instruido, y mi alma tendrá que ser testigo en su contra en el día del juicio si no se sujetan a Cristo. Impresionante. Ella, leí también una vez que dijo: Señor, en el día del juicio, yo quiero instruir a mis hijos para que en el día del juicio mi sangre esté libre de la sangre de ellos, que ellos den cuenta delante de ti. Fue hasta una mañana nevada cuando este muchacho iba caminando en una mañana que estaba nevando, iba caminando y vio una iglesia metodista, una capilla metodista, y escuchó al pastor citando. Eso es lo que él se lee, citando a Isaías 45, 22, que decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso capturó el corazón de Charles, y desde ese momento nosotros vemos quién es, quién ha sido a través de la historia de la iglesia. El príncipe de los predicadores es llamado. Tenemos también el caso de la paciencia de una madre piadosa, Agustín de Hipona. Este era un africano, no voy a dar detalle de él, pero llegamos al ejemplo supremo, o un ejemplo que nos da bastante luz en cuanto a la instrucción que reciben nuestros hijos, y que según nosotros eso no va a dar fruto porque nosotros seguimos viendo la naturaleza caída y pecaminosa de nuestros hijos. Pero está el caso de la influencia que tuvo sobre Timoteo su mamá y su abuela. Mujeres hebreas, padre griego. Segunda de Timoteo 1, del 5 al 7, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Hermano Tomás. Habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, afirmando acerca de esta fe que tenía Timoteo, segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, ahí está, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cada uno de estos ejemplos que yo he citado, cada uno de estos ejemplos, estos hombres han puesto su referente y han depositado cierto crédito al empeño, a la piedad, a la oración que sus madres hicieron, o a la vida de oración que sus madres tuvieron. Ejemplos bíblicos que nosotros podemos ver acerca de la labor de las madres. Tenemos a Eva. Génesis 1:4. Eva es la madre de todos los vivientes. Tenemos a Sara. La promesa de parte de Dios que vendría un redentor se le da
a Abraham, pero por consecuencia estaba Eva. ¿Y qué pasó? Después de esperar tanto tiempo, ya no creían que iba a ser necesario y se le hace la promesa del hijo. Y Sara, ¿qué hacía? Se reía, se burlaba. Y este señor de 100 años, decía ella. Pero nació Rebeca, la madre de estos gemelos, Jacob y Esaú. ¿Qué hacían ellos ahí en el vientre? Se peleaban. Y el plan de Dios continúa a través de estas mujeres. Llegamos a Jocabed, a la mamá de Moisés. Se le ordenó que asesinara a su bebé al nacer. ¿Y qué hizo? No lo escondió. Lo escondió todo el tiempo que pudo. Génesis 1 y 2. Ana. ¿Se recuerdan de Ana? Ella oró a Dios porque ella no tenía hijos y oró a Dios que quería un hijo. ¿Y qué hizo en esas oraciones? Se lo ofreció a Dios, se lo prometió a Dios. ¿Y quién nació? Nació el profeta Samuel. Llegamos y podemos avanzar a través del relato bíblico, de la palabra de Dios, y podemos encontrar más mujeres. Pero llegamos a María. Dios le concedió María, una mujer que estaba allá con un carpintero llamado José. El Señor puso sus ojos sobre ella. El Espíritu Santo llega y le dice: has de concebir y has de dar a luz un santo varón que será el Salvador de los pecados del pueblo. ¿Y qué hacía María? Se negó a ese llamado que Dios le hizo. ¿Qué hizo ella? Y guardaba todas estas cosas en su corazón. Dios le concedió el privilegio de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Llevó en su vientre al Hijo de Dios. ¿Se imaginan eso? Al Hijo de Dios. Hermanas, madres, solteras, jóvenes que pudieran estarnos escuchando. La maternidad es un diseño divino. La maternidad no es un estorbo. La maternidad no es algo a lo que una mujer debe de huirle. La maternidad es un diseño de Dios, un regalo de Dios, que al llevarse a cabo, cuando alguien, una madre, la mamá de Hudson Taylor, yo no creo que se imaginó cuando lo vio nacer: pobrecito este hijo, voy a orar por él y voy a sufrir cuando me despida de él cuando se vaya como misionero. La mamá de Spurgeon, ninguno de ellos. Así que el privilegio que ustedes tienen en sus manos, pueda que ahorita no se mire el fruto. Pero, ¿qué reconfortante podría ser para una madre que su hijo en el mañana pueda decir: las primeras palabras de gracia y de misericordia que yo escuché en mi vida fue en las piernas de mi madre? Y eso es la labor que una mujer puede y debe de ejercer en la vida de la iglesia. Hay labores y hay roles establecidos por Dios. Hermanas madres, damos gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. La vida espiritual de la iglesia no estaría completa sin ustedes, si estoy hablando en la mente de Dios. No es que Dios necesite ayuda, es que la iglesia local necesita ayuda. En el plan eterno y perfecto de Dios, la iglesia no estaría completa sin la participación de cada una de ustedes. Efesios 4:11 nos enseña algo a todos. El Señor ha dado dones a cada uno, incluida a las mujeres,
y vamos a obedecer dentro de los límites establecidos y plasmados en su palabra, y todo debe de hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo va a contribuir una madre entonces? Enseñándole a sus hijos, enseñándole a otras mujeres. Tito 2. Cosas sencillas hacen grandes diferencias. Sembremos en nuestros hijos esas semillitas y han de dar fruto un día de acuerdo al plan y a la misericordia eterna de Dios. Para cerrar, yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado esta ilustración. Un joven conoció a una muchacha que cautivó su corazón, hablando acerca de la entrega y de la devoción que las madres tienen por sus hijos. Este muchacho conoce a una muchacha, cautivó su corazón, se enamoró locamente, y esta muchacha era mala. Ella quería la atención de este muchacho solo para ella. Y le pidió un día, con tal de quitar en medio del estorbo del cariño y del amor de esta madre, le pidió a este muchacho el corazón de su mamá, que le trajera el corazón de su mamá. Él va, locamente enamorado, saca el corazón de su madre. Y cuando este muchacho iba corriendo donde su malvada amada, se cae. Y el corazón se cae, y cuentan, y leí, me impactó leer esto. Puede que sea una simplemente anécdota. Pero cuando este muchacho va corriendo y se cae, el corazón se cae, se escuchó del corazón salir unas palabras que decían: hijito, ¿estás bien? Ese es el corazón de ustedes, el corazón de una madre. Y el Señor ha dotado de esos dotes, ha dotado de ese empeño y de esa dedicación, no solamente para los hogares, sino especialmente para sus hijos. Que Dios bendiga el ministerio que Dios les ha dado a ustedes como madres, como esposas. Amén. Oramos. Señor, te damos las gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por nuestras hermanas. Hemos sido llamados a ver a las mujeres jóvenes como a nuestras hermanas, y a las mayores, Señor, tú nos has mandado que las veamos como a madres. Gracias por mi mamá en especial, por su labor, que a pesar de las limitaciones, Señor, tú le diste la fuerza, la fortaleza. Gracias, Señor, por mis 9 hermanos. Gracias por las madres de mis hermanas, por mis hermanas que son madres, por sus hijos. Señor, te agradecemos por tanta misericordia, por tanta bondad que has extendido sobre nosotros. Lleva, Señor, gloria a tu nombre a través de la maternidad. Pon en el corazón de las mujeres de nuestra iglesia y de aquellas que escuchan, Señor, que el ser madre no es un estorbo, que hay límites. Es un privilegio que tú les has dado. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor, de coinonía. Bendice ahora el tiempo que vamos a tener al compartir, Señor, alimentos y unirnos a esta celebración. Gracias, Padre bendito, por todo. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga, hermanos.